Venga, Kaixo. Bueno, bienvenidas a la charla que va a dar Carmen Parejo, andaluza, escritora y directora de La Comuna. Y bueno, el tema que queríamos abordar era sobre todo el que concierne a la mercantilización del cuerpo de la mujer, tanto en el ámbito sexual como en el ámbito reproductivo. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme. Y bueno, pues para hablar sobre la reproducción, la sexualidad y el mercado en el mundo que estamos ahora mismo, creo que hay que empezar atendiendo a varias preguntas. La primera es cuál es la posición de la mujer en el mundo hoy, o sea, qué significa ser mujer. La siguiente es cómo se entiende la reproducción, después cómo entendemos la sexualidad y por último cómo se desarrolla el mercado. Para comprender la posición de la mujer es vital entender cuál es el rol social que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia y cómo eso se asocia directamente con las condiciones materiales. Se considera que el patriarcado, que es un sistema de propiedad, se inicia en los primeros estados a través del rapto de mujeres. Según Levi Strauss, que es un antropólogo, se considera que ya existía previamente un intercambio dentro de las comunidades previas al desarrollo de los estados, existía un intercambio de mujeres de una comunidad a otra para garantizar la descendencia. Eso también ocurre con otros animales gregarios. Sin embargo, no hay ninguna constancia de que eso supusiese que la mujer se quedase en una posición degradada, sino más bien al contrario. Porque de hecho de ahí viene uno de los grandes mitos, que es el tema del matriarcado, que en realidad se refiere a la matrilinealidad de la descendencia. Es decir, tú perteneces a una comunidad en función de tu madre, no en función de tu padre. Una cosa es la matrilinealidad y otra cosa es el matriarcado, porque el problema que hay, por eso digo que es un mito, es que a veces se opone patriarcado y matriarcado como si el matriarcado fuese una sociedad donde la mujer tuviera una posición predominante, es decir, como lo que es el patriarcado. Y en cambio no es así, o sea, no hay constancia de que haya habido ninguna sociedad que fuese así. En ese sentido, la posición de la mujer al desarrollarse el patriarcado, que insisto, es un sistema de propiedad que abarca unos bienes materiales para un patriarca, pero también unos bienes no materiales, que los bienes no materiales se incluían las esposas, pero también los esclavos, y esto es importante, o sea, el patriarcado tiene un origen esclavista. En ese sistema se desarrolla también otra cosa importante, que es la familia y en concreto el matrimonio. Monógamo o polígamo, porque también a veces hay mucho mito con esto y en realidad no es tan relevante que sea monógamo o polígamo en el sentido de que si las mujeres están sometidas, da igual que esté sometida una que 5, o sea, para el caso va a ser lo mismo. Esto generaba una posición de la mujer dentro de la sociedad que se vinculaba directamente a la relación sexual que estableciese con un hombre. Es decir, si tú eras hija o esposa de un patriarca, tenías esa posición social, y en cambio si tú eras hija o esposa de un esclavo, en realidad tu dueño iba a ser también el patriarca. Es decir, la posición de la mujer estaba estrechamente ligada a su vínculo sexual con un hombre. En esta época también es importante destacar, es importante destacar cómo se legisla al respecto. El código más antiguo que existe, cosa de que se tiene constancia, es el código de Ur-Nammu, que es previo al código de Hammurabi, que es el más famoso porque es el que está más desarrollado, y es interesante porque los principales elementos sobre lo que legislan en esos estados tan primitivos son los delitos, los delitos que consideran especialmente graves son los asociados a la familia y a la propiedad, lo que estrecha completamente el vínculo. Uno de los principales motivos es que uno de los principales elementos que son castigados, que no se pueden resolver con una multa, son el asesinato, el robo, el adulterio y el rapto. Esto es importante, el rapto porque se entiende que las mujeres son propiedades, entonces el rapto es como un robo.
Por otra parte, el adulterio femenino, se entiende. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que consideran que la propiedad y la familia son los dos vínculos fundamentales para el desarrollo de esos nuevos estados. Si seguimos a lo largo de la historia, en la sociedad romana, bueno, la sociedad griega, que era una sociedad bastante más patriarcal, se desarrollan los gineceos, o sea, las mujeres están apartadas de la sociedad y simplemente se dedican a las labores reproductivas. Por otra parte, en la sociedad romana ocurre algo similar, aunque es una sociedad un poquito más abierta. Todo esto, paralelamente al desarrollo del matrimonio y de esa función reproductiva de las mujeres, también se empieza a desarrollar la prostitución, que por mucho que digan no es el trabajo más antiguo del mundo, sino que está más que demostrado que guarda una relación directa con el desarrollo de este sentido de la familia, de este sentido de propiedad y de Estado. Hay una antropóloga mexicana, Yolol González, que escribió un libro sobre la prostitución en las sociedades antiguas, donde comparaba Mesopotamia y el Imperio Azteca, y llegaba a una conclusión muy interesante, que es que la prostitución surge siempre cuando hay una sociedad donde hay una estratificación, o sea, donde hay unas clases. Surge antes o después, surge en todas las sociedades, pero surge siempre con el vínculo directo con la propiedad que ya decimos que influye en la creación y en el desarrollo de leyes que garanticen una familia en el sentido de una familia patrimonial. Bien, llegados a este punto, ¿qué pasa cuando llega el capitalismo? Como sabemos, el capitalismo se inicia con el expolio al campesinado y con una masacre femenina, que es lo que es conocido como la caza de brujas. Es decir, hay un interés por volver a retomar el papel de las mujeres, el papel tradicional de las mujeres. ¿Esto por qué ocurre? La crisis del feudalismo se desarrolla en comunidades campesinas donde la economía es una economía de subsistencia y donde no hay pese a que existe una división sexual del trabajo, no hay una degradación de ninguna de las mujeres por ese motivo, sino más bien al contrario. ¿Por qué? Porque en una sociedad comunitaria, una sociedad donde todos trabajan para poder desarrollar esa comunidad, el hecho de que tú realices un trabajo o realices otro es indiferente, porque hace falta realizar todos los trabajos, entonces no se produce ninguna degradación. En ese sentido, las mujeres, sobre todo las mujeres ancianas, que se dedican a los cuidados, que se dedican a la atención más básica, son como las médicos de ese momento, tienen un papel destacado dentro de esas comunidades. Al tener un papel destacado dentro de esas comunidades, son el principal elemento que tienen que erradicar para poder destruir esas comunidades campesinas. Así, si seguimos los juicios que se hacen durante la caza de brujas, los primeros son en contra de lo que le llaman los aquelarres, ¿no? Que en realidad son reuniones clandestinas. Si nos analizamos un poco sin atender a cuestiones esotéricas, lo que están persiguiendo es que las comunidades se pudieran organizar para resistir ante el ataque. Si seguimos adelante, cuando se inicia el mercantilismo, lo que ocurre es que las leyes de la caza de brujas sobre todo se centran una vez más en la sexualidad, se centran en intentar controlar por parte de esos nuevos estados la sexualidad femenina. Por la sencilla razón, en este sentido, utilizando un argumento muy lógico, que es que necesitan tener más trabajadores. Como necesitan tener más trabajadores, la riqueza del Estado está determinada por garantizar un aumento de la natalidad. Para el aumento de la natalidad, evidentemente, de lo que acusan a las brujas, a estas mujeres, es pues de provocar impotencia, de comerse bebés, o sea, siempre ligado con esta cuestión sexual. Esto también tiene otra cara. Los campesinos son expoliados y pasean por Europa sin nada, con unas leyes completamente represivas para el que robaba una gallina. O sea, una situación completamente terrible. Esa es la acumulación originaria de capital, ese momento histórico. Y cuando llegan a las ciudades, ¿qué ocurre con las mujeres que están completamente apartadas de la posibilidad de trabajar, de ese mercado productivo que se está creando, que vienen de esa situación y que además, si no
si no estás trabajando o no estás casada, te quedas en una posición completamente vulnerable a nivel económico y de todo. Pues una de las cosas que ocurre es que aumenta la prostitución. Entonces, ¿cuáles son las políticas que toman los distintos estados en ese momento? Pues en realidad es una política normalmente hipócrita. Es decir, es de mucha tolerancia con eso, porque por una parte necesitan evitar el conflicto social, saben que las mujeres se pueden alimentar así, pero por otra parte también generan unas oleadas represivas en momentos puntuales, normalmente vinculados a épocas donde hay un alto índice de enfermedades de transmisión sexual, que también viene bien, entonces le echan la culpa a las prostitutas, pero también con esto están creando dos tipos de mujeres. Por un lado estarían las mujeres que se dedican a la actividad recreativa sexual y por otra parte están las mujeres que se tienen que encargar de la reproducción, que son las madres. Y además, a nivel de ideología social, en el caso de Europa, el cristianismo ayuda con el fortalecimiento de la idea de la Virgen María. O sea, la idea de la Virgen María es una forma de mitificar la idea de madre, porque necesitan tener esos hijos y además necesitan, para evitar el conflicto social, que también exista la prostitución. Entonces lo que hacen es distinguir entre dos tipos de mujeres, las reproductoras y las encargadas del ocio o de la parte más lúdica sexual. Y eso también se ve reflejado en la literatura a través de los tópicos de la donna angelicata y la femme fatale, que son los dos tipos de mujeres. Después de esto, o sea, seguimos siguiendo avanzando en el hilo de la historia. Surgen también otras corrientes, o sea, cada vez que esta situación parece que se estabiliza, cada vez que hay pequeños logros que hacen que las mujeres ocupen pequeños espacios, siempre surgen ideologías que buscan volver a hacer esa división entre esos dos tipos de mujeres, que son dos tipos de mujeres, por cierto, que son objetos, no son sujetos sociales, otra vez, están vinculadas siempre por un carácter sexual, bien sea para la descendencia, bien sea para lo lúdico. Y por ejemplo, una de esas corrientes es el puritanismo, que el puritanismo se extiende por el mundo a través del Imperio Británico, que esto es importante porque el Imperio Británico controla prácticamente el mundo entero y también es comprensible entender por qué eso tiene tanto éxito. El puritanismo lo único que defiende es la anulación de la sexualidad femenina, o sea, de la mujer como una mujer con deseos sexuales. Es decir, la mujer se convierte en un objeto sexual exactamente igual que en épocas previas. ¿Y qué ocurre? Que actualmente se utiliza, y de hecho es una de las grandes falacias cuando se hablan de estos temas, ser puritano con el hecho de criticar, por ejemplo, la prostitución, cuando en realidad la prostitución está en sintonía con el puritanismo, porque estamos hablando de mujeres sin deseo sexual que simplemente se dedican a satisfacer los deseos de otros. Entonces es importante también entender que ha habido mucha manipulación con el tema del puritanismo. Es importante también tener en cuenta que siempre han existido clases incluso dentro de la propia prostitución. La prostitución en distintas épocas, sobre todo en las épocas previas al capitalismo, sí también era una forma de ascenso social. Es decir, sobre todo en Roma tenían cierto prestigio algunas prostitutas y por lo tanto es cierto que tú podías ascender, pero una vez más estamos hablando de que es por el vínculo sexual que estableces con un hombre. Es decir, si nos vamos a hoy en día, si la relación si para saber cuál es tu clase social lo tenemos que fijar en tu relación con los medios de producción, si eres dueño o no dueño de los medios de producción. En el caso de las mujeres, hoy en día es un poco más diferente por distintas cosas que han ido ocurriendo, pero en el caso de las mujeres, su posición como clase, tu clase social, tú asciendes en realidad por tu vínculo con un hombre. Pero esto, ¿quién lo crea? Y esto es importante, porque es muy habitual que se establezca, y es un discurso también muy común, lo de los privilegios y las opresiones, en plan, los hombres están privilegiados. Bueno, esto no lo crean los hombres, o sea, esto no es una cuestión que se cree en abstracto, por eso quería hacer ese pequeño recorrido histórico, sino que es algo que se va potenciando desde el Estado, que se potencia también a nivel cultural a través del desarrollo tanto de obras literarias como a nivel de la religión, que juega también un papel muy importante. Se van desarrollando en nuestro subconsciente una serie de roles que asumimos. Entre esos roles también
está, como he dicho, que tu ascenso social, siendo mujer, depende de tu vínculo sexual con un hombre. Y esto también lo vemos en La Cenicienta de Disney. O sea, en La Cenicienta de Disney, la solución de esta chica es casarse con el príncipe. Es decir, para comprender y para poder abordar un debate sobre por qué, y ahora después iremos al mito de la libre elección, por qué hay mujeres que se prostituyen, también hay que entender que nosotros también hemos sido criadas en una sociedad que nos dice que nuestra forma de supervivencia es esa. O bien prostituirnos o bien el matrimonio. El matrimonio, o bueno, no te casas, pero al fin y al cabo sí que seguimos siendo educadas en que tengamos una dependencia total y absoluta de los hombres. Y también somos educadas nosotras. Lo digo porque muchas veces en estos debates nos centramos mucho en el putero, que es importante, pero no nos centramos en cómo también eso nos afecta a las mujeres. Bien. Un momentito. Bien. Es importante con todo esto dejar claro que cómo se legisla este tema hoy en día. Hemos dicho que en el Código de Hammurabi, que en los códigos antiguos ya se legislaba sobre eso, pero actualmente en los estados modernos también se legisla sobre eso, y de hecho ese es uno de los motivos por los que son necesarias estas charlas, porque ahora mismo hay debates al respecto. Y hay que analizar determinadas cuestiones, cómo se han ido legislando el tema de la familia, cómo se ha legislado también la cuestión del control de natalidad, porque por un lado es un logro, es un éxito poder conseguir cosas como el derecho al aborto, la píldora anticonceptiva, pero también hay que entender cómo el mercado ha ido utilizando todo ese tipo de cuestiones. Fue llamativo que Hillary Clinton en su campaña electoral se declaraba seguidora de Margaret Sanger, y de hecho le dieron un premio por ello, porque Margaret Sanger, que es una natalista eugenésica estadounidense, murió ya, tiene una fundación y bueno, la fundación da un premio. Esta fundación, a sus planteamientos sobre control de la natalidad, sí, son partidarios del aborto, bien, vale, pero sobre todo son partidarios del control de la natalidad mediante prácticas completamente eugenésicas, y de hecho la actitud de la fundación y de las ideas que han desarrollado a través de los seguidores de esta señora, se hicieron esterilizaciones masivas en la India, se hicieron las esterilizaciones en Perú, del Perú de Fujimori, basándose en esas premisas. Digo esto porque es importante entender que este control de la natalidad también está relacionado con el desarrollo de la prostitución, con el matrimonio, porque está todo asociado a esa necesidad material de controlar la reproducción, porque siempre se va a necesitar, en todos los sistemas se van a necesitar que haya más gente, eso es lógico, pero sobre todo se van a necesitar gente que ocupe una función social determinada dentro de esa sociedad. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues eso, que estamos en una sociedad donde ahora mismo hay mucha población. Yo no soy defensora de la gente que es alarmista al respecto de este tema, pero es verdad, hay bastante población. Hace falta, siempre va a hacer falta paro dentro del sistema capitalista, porque permite que los trabajadores se queden sin posibilidad de negociación, pero también tienen que tener un control sobre eso. El control sobre esto normalmente está vinculado a eso, se siguen haciendo prácticas de esterilizaciones masivas y demás. Pero otra de las fórmulas también es lo que se está desarrollando con los vientres de alquiler, que en realidad no es ninguna novedad. Niños a las mujeres pobres se les ha robado siempre. A las esclavas directamente había esclavas reproductoras, eso se ha hecho desde siempre. En la dictadura franquista se robaban bebés, en Argentina se robaban bebés y se los daban a las familias de las clases altas, este era también un patrimonio. Lo que ha ocurrido ahora es que ha avanzado la técnica y ahora pueden tener todo. Todo significa que es garantizar herederos legítimos. Entonces, paralelamente a que están proponiendo y que no se puede saber hasta qué punto se siguen desarrollando esas prácticas eugenésicas, sobre todo en países que se conocen como del tercer mundo, paralelamente están cogiendo a mujeres de esos países para que sean las reproductoras, las esclavas reproductoras. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de patriarcado es fundamental tener en cuenta ese vínculo que tiene estrecho con el esclavismo, y que en realidad no es una cuestión de odios culturales de hombres y mujeres, sino es una cuestión de necesidades económicas, y que es muy improbable que en un sistema que necesite explotar a otra clase vaya a solucionarse este problema, porque lo van a seguir necesitando. Bien, ¿en qué mundo estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en un mundo que llaman globalizado, que en realidad es un avance imperialista sin precedentes. ¿Qué mujeres son las que se ven
las que se ven en realidad repercutidas por todo esto, pues son las mujeres sobre todo del tercer mundo. Hay unos datos interesantes, por ejemplo, respecto de la prostitución, que es el caso alemán, que es muy famoso, donde está regularizada la prostitución. En el año 2002, antes de que se regulariza, en ese año el 80% de las prostitutas en Alemania eran alemanas. En el año 2018, solo el 5% de las prostitutas en Alemania son de origen alemán. La mayoría son inmigrantes. Eso quiere decir que en este mundo globalizado, en este mundo en realidad de avance imperialista, al final lo que están es otra vez haciendo lo que ya hacían, haciendo una división entre unas mujeres que son las buenas y otras mujeres que son las malas. Y en realidad las buenas y las malas va a ser en función de tu clase. Porque tú te vas a prostituir o no te vas a prostituir, o tú vas a poner tu vientre en alquiler o no lo vas a poner en función de que lo necesites para poder comer. Y que encima te va a parecer natural porque nos han acostumbrado a pensar que esa es la forma que tenemos las mujeres de poder tener un ascenso social. En Grecia, donde también, en Grecia es legal la prostitución desde 1999, es interesante porque la forma de regularizarlos a través de una serie de licencias que después casi ninguna pide, o sea, se estipula que hay 17.000 prostitutas en Grecia, eso por ONGs y tal que han hecho esos informes, porque a nivel estatal no hay nada, pero licencias solo hay 1.000. Entonces es curioso porque cuando hablan de la regularización y la legalización de la prostitución, ¿cómo? Incluso como un paso intermedio, o sea, hay gente, los más liberales lo defienden por una forma económica, pero también desde la buena voluntad hay gente que dice, bueno, vale, cuando lleguemos a hacer una revolución esto se solucionará, pero mientras tanto, pues ni para el mientras tanto esto es útil, porque lo que ha ocurrido es que cuando les dan la posibilidad de tener una licencia, de estar regularizados, no lo hacen. Y no lo hacen porque la mayor parte de las prostitutas lo son de forma temporal, o ellas lo creen. O sea, no es una cosa que quieran seguir haciendo, no es una cosa que quieran que coste en ningún sitio. La mayor parte de las prostitutas, según varios informes en Europa actualmente, se prostituyen para poder pagarse unos estudios, para poder conseguir un mejor trabajo, es decir, con otro tipo de aspiraciones. Entonces no va a ser una solución en absoluto, como se ha visto en Grecia. En Grecia, por cierto, también es curioso que ha ocurrido al revés que en Alemania. En Alemania ahora la mayoría de las prostitutas son extranjeras, pero en el caso de Grecia la mayor parte de las prostitutas actualmente son griegas. Y eso coincide con la debacle en Grecia. Entonces, cuando también se habla de que si es una forma de empoderar, la sexualidad actualmente solamente empodera a Beyoncé. O sea, la mayor parte de las mujeres del mundo sigue siendo un conflicto, y sigue siendo un conflicto porque ha sido el elemento fundamental de opresión contra nosotras. Entonces es muy difícil que cuando se habla de esos discursos de bueno, pues libérate, no sé qué, me parece una forma de cinismo. Y también llegamos a una cuestión que explicaba Marc, que era el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía viene a decir que se genera un fetiche en torno al objeto que hace obviar cuál es el proceso por el que se desarrolla ese objeto. Con la sexualidad, con la hipersexualidad que también nos venden actualmente, ha ocurrido un poco eso. Y eso después se desarrolla en toda la cuestión, en todo el debate que se crea, se desarrolla también en la propia guerra ideológica, en la construcción de esa ideología social actual, donde hemos perdido completamente la conciencia sobre de cómo hemos llegado hasta aquí. Hay un rechazo absoluto de la historia que lleva a que pensemos que simplemente hemos nacido ayer, y no hemos nacido ayer, ha habido un desarrollo y nosotros no somos entes genuinos, nosotros estamos construidos socialmente. Entonces, para poder tener una sexualidad que verdaderamente fuese libertadora, es importante entender cuál es la sexualidad que tenemos ahora, y que la sexualidad que tenemos ahora para las mujeres se ha basado en ser objetos sexuales, no en ser sujetos sexuales. Y en ese sentido es importante también destacar otra de las grandes falacias, que es la del consentimiento. Y espero equivocarme, pero creo que con esto nos la van a meter dentro de poco, con el tema del consentimiento. Los acuerdos que se dieron de Palermo, que son referenciales porque hablan sobre la trata con el tema de la prostitución, centran mucho en la idea del consentimiento y dicen que hay que tener una garantía al respecto de si hay una situación de vulnerabilidad previa a la hora de consentir. ¿Qué pasa? Que estamos en un sistema como el que estamos, o sea, estamos en un sistema capitalista donde la gente necesita trabajar para comer, necesita malvender su fuerza de trabajo, estamos en una situación internacional catastrófica, a nivel europeo también, o sea, Europa está en declive, y yo creo que es bastante obvio,
Y entonces hablar del consentimiento sin tener en cuenta todas esas consideraciones es muy peligroso, porque también puede servir para justificar otras cosas. Sí, los trabajadores consienten que se les explote, ¿no? También lo consienten. Lo consienten porque no tienen otra, ¿no? No es porque realmente sea algo decidido. Por eso digo que tengamos mucho cuidado con la falacia del consentimiento, porque en realidad tenemos que ver también, si queremos cambiar esta situación, replantear cuál es el sentido que le damos a la sexualidad. Si la sexualidad, que al fin y al cabo es una actividad humana, es una actividad que tenemos todos y que además es importante, o sea, es muy importante desarrollar esa intimidad con otros, no es que sea algo secundario, pero tenemos que empezar a trabajar la sexualidad de una forma más sana. Y la forma más sana de trabajar la sexualidad es a través de, ¿qué es la sexualidad? Es un deseo. Entonces no es una cuestión de consentimiento, es una cuestión de que la persona que quiera tener relaciones sexuales contigo, quiera tener relaciones sexuales contigo. Entonces la prostitución nunca va a ser eso. Y las que dicen, y también ha pasado, hay mujeres minoritarias, pero que dicen, no, es que yo me prostituyo y es genial porque yo elijo los clientes, porque tal. Bueno, esta gente no son prostitutas, esta gente lo que pasa es que tienen una fantasía erótica al respecto de esto y le cobran a sus ligues. Pero hay que tener mucho cuidado con estas personas porque en realidad no les va a afectar a ellas. Va a pasar como en Alemania, le va a afectar a las mujeres migrantes, o va a pasar como en Grecia, que en el momento en el que el país que ese país se destruya en sus condiciones materiales, pues la situación de las mujeres va a ser abocada hacia ahí. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Soviética, que es importante porque se trabajan evidentemente esas condiciones materiales, o también pasa en Cuba, tampoco se consiguió solucionar el tema de la prostitución, y en la Unión Soviética era un poco más fácil porque es un país que su idiosincrasia es diferente a la cubana, ¿no? Pero aún así no se acaba de solucionar ese problema. Por lo tanto, es verdad que hay una cuestión por un lado material, pero no solo. Pero es fundamental atender al hecho de que esa cuestión material es completamente determinante. Que si no entendemos esta lucha como una lucha también con respecto a esas condiciones materiales, no estaremos haciendo nada. Y que después hay que romper con esos tópicos, con el tópico del consentimiento, con el tópico de la libertad de elección, porque es absurdo. O sea, si aquí no elegimos no elegimos nada, no elegimos ni los trabajos, ¿cómo vamos a elegir algo así? Y sobre todo también de la educación social. Nosotros estamos construidos en un sistema que nos ha enseñado a las mujeres a conseguir ascenso social así, o incluso a conseguir no sentirnos vulnerables, porque es lógico. O sea, en un sistema donde las mujeres somos más pobres, estamos perseguidas, hay violaciones, pues buscamos como la protección de un hombre, ¿no? Entonces hay que entender que las mujeres tampoco somos libres a la hora de tomar esas decisiones, ya desde una perspectiva incluso ideológica, y que los hombres tampoco lo son. Y ahí sí voy a entrar con los puteros, cuando los hombres van a prostíbulos, hay un ritual. O sea, yo he hablado con varios amigos míos y la mayoría de ellos han ido alguna vez a un prostíbulo, aunque sea en plan de... La mayoría también digo que siempre dicen que ellos fueron a tomar una copa. O sea, no sé si era verdad o no era verdad, no me voy a meter en cuestionar su palabra, pero casi todos mis amigos han ido alguna vez a un prostíbulo. Supongo que, bueno, que a vosotros pasará igual. Y lo hacen de una forma ritualizada, que ni siquiera se plantean qué es lo que ocurre ahí. Entonces, por un lado, es cierto que hay que trabajar esa parte ideológica, por otra parte es fundamental no separarlo de la cuestión económica, de la cuestión material, y sobre todo no caer en planteamientos simplistas, porque es una cuestión muy compleja, eso, ya es lo que estaba diciendo, ni en la Unión Soviética, y trabajaron en eso desde el principio. O sea, hay textos muy interesantes de Alexandra Kollontai, sobre todo sobre el tema. O sea, trabajaron en eso desde el principio y ni siquiera consiguieron erradicarlo, porque sabían que era una cuestión muy profunda, era una cuestión que estaba interiorizada, que tenías que trabajar, por un lado, por el hombre nuevo, pero por otro lado, por la mujer nueva. O sea, una mujer que estuviera integrada en la sociedad, que estuviera integrada en el mercado productivo, que al fin y al cabo esa es la sociedad, porque nos desarrollamos a través del trabajo. Si tú no estás integrada en la vida profesional de un país, muy probablemente estés aislada de lo que ocurra en esa sociedad. Entonces, trabajar la parte ideológica es fundamental, teniendo en cuenta las consideraciones materiales y teniendo en cuenta también cómo funciona el mundo actual. Actualmente, en esta fase imperialista, sabemos que ahora mismo hay guerras en prácticamente todos los continentes, en América, en África, en Asia, en Europa.
O sea, hay guerra en todos los continentes. Eso provoca unas situaciones de vulnerabilidad social para todos los que están inmersos en esa guerra, como es lógico, pero especialmente para las mujeres. Se crean redes de trata, se crean también después de la guerra son las principales víctimas de shocks postraumáticos y de una serie de condiciones. Eso por un lado. Por otra parte está la deslocalización productiva y cómo eso también ha repercutido en el aumento de la feminización de la pobreza, porque los hombres emigran, las mujeres se quedan en esos países cobrando muchísimo menos, las multinacionales se aprovechan, son países completamente expoliados, y cuando después vamos al prostíbulo de Alemania y vemos que toda esa situación se refleja ahí, podemos entender que toda la legislación que se haga en el país que sea no va a tener unas repercusiones solo en ese país, porque actualmente todas las repercusiones son de carácter internacional, porque el mundo es así. Por lo tanto, cuando atendamos a las condiciones materiales, no solamente son las condiciones materiales que podamos tener aquí, sino las condiciones materiales que puedan tener en Senegal. También son importantes para poder abordar este tema, porque eso va a repercutir directamente. ¿Cómo es para entender la sexualidad? Con la reproducción tenemos el mismo problema. Al final lo que ocurre es lo mismo. Las mujeres que están en esta situación van a desarrollar sus necesidades materiales de la forma que puedan. Por lo tanto, es el mismo debate, o sea, no son dos debates. ¿Qué ocurre cuando vamos al tema de los vientres de alquiler? Por ejemplo, voy a irme a la legislación del Estado español, porque es aquí donde quieren ahora, en varios sitios, pero ¿por qué quieren ahora aquí legislar sobre eso o legislar también sobre la prostitución? Yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, que han visto el negocio, porque es cierto que se están creando esas granjas de mujeres en países como la India o en la Ucrania nazi actual, que también hay que dejar eso claro. Y entonces han visto el negocio, sí, está claro que han visto el negocio, pero por otra parte también es porque el Estado español le ha afectado la crisis, o sea, la situación va, y de hecho yo creo que va a peor, y va a ir a peor en los próximos años. Entonces mi planteamiento, que también es una tesis mía, es que somos más Grecia que Alemania, es decir, el planteamiento de legislar la prostitución aquí va más enfocado a convertirnos en Grecia que en Alemania, no tanto a exportar mujeres como si fuesen mercancías para que se dediquen a este tipo de actividades, sino a dar salida, a dar respuesta a una situación de precariedad y sobre todo probablemente de altos índices de paro para las mujeres en el Estado español. Con la finalidad además, que teniendo en cuenta que la apuesta económica es el turismo, cada vez menos industria, es reforzar también esa oferta turística. Esto es un ataque a la clase trabajadora, o sea, es impensable, y lo estamos viendo, que desde organizaciones que se digan de izquierda anden defendiendo estas cuestiones, por mucho que lo hagan a veces con buenas intenciones, que ha pasado, ¿no? Yo no digo que todo el mundo piense que vamos a sacar negocio, pero aunque se haga con buenas intenciones, es importante desmontar eso, porque quizás es una falta de mira, quizás una falta de análisis global, una falta de entender cómo funciona este sistema o cómo funciona sobre todo este sistema ahora que estamos en una fase imperialista, que todo repercute en todos lados, que cada país está jugando una función para el mercado, que el planteamiento que hay para los países del sur de Europa es prácticamente convertirlos en parques temáticos, y dentro de esos parques temáticos y sus actividades de ocio, muy probablemente convertirnos a las mujeres en prostitutas es una de esas ideas, porque para los señores alemanes. Y entonces creo que hay que tener muy claro que esto no es una lucha cualquiera, que es una lucha importante, que este debate no se está dando de una forma, que no es un debate más, no es un debate de género que a veces se dice, sino que es un debate de clase, porque esto es un planteamiento para un ataque completo a la clase trabajadora, insisto, a nivel internacional y por el sitio donde estamos también sobre la estrategia con respecto a los países del sur de Europa, y que por lo tanto tenemos que empezar a romper esa falacia aludiendo a todos estos elementos, porque si no se nos van a ir volviendo en contra. Hay otra propuesta que es el modelo sueco, que es el modelo abolicionista por excelencia, pero ¿qué ocurre con Suecia? Suecia es un país muy curioso porque es cierto que han
ha bajado, o sea, los mecanismos que han puesto, que son mecanismos en contra, por supuesto, de los proxenetas y de los puteros, no de las prostitutas, porque es verdad que hay que entender que la mayor parte de ellas lo hacen porque quieren comer, o sea, no tienen más remedio. Bueno, pues ese mecanismo ha reducido los índices de la prostitución en Suecia, pero es que Suecia, y hasta ahí viene la cosa curiosa, es uno de los países pioneros dentro de Europa de exportación de puteros a otros países para turismo sexual. Entonces, en plan de, vale, o sea, en realidad no soluciona el problema, porque si nos importa el mundo entero, no soluciona el problema, soluciona el problema para la sueca, o sea, pero para el resto del mundo no. Y esto es también por lo de siempre, o sea, porque no se está viendo desde una perspectiva más global, no se está viendo desde una perspectiva de que el capital actualmente se mueve más allá de las fronteras de un solo país y que en realidad les da igual que las suecas, o sea, quiero decir, puede mantener este mercado perfectamente sin las suecas, o sea, no tiene ninguna necesidad, igual que lo hace sin las alemanas, ¿no? Y es curioso porque son dos casos completamente distintos, uno es abolicionista y el otro ha regularizado, ha legalizado esta situación, y en cambio el resultado ha sido el mismo. Lo que ha ocurrido es que ha habido una protección para las mujeres de su país, punto, ya está. En relación con todo esto y también por los cambios que ha ido habiendo, también es llamativo un dato que es el turismo sexual de mujeres de la alta burguesía, sobre todo centroeuropea, de Alemania y Austria, fundamentalmente, a países como Gambia, a consumir hombres. Esto es curioso por lo de los roles asociados, ¿no? También, porque en realidad demuestra también que es una cuestión de poder, porque ¿por qué vas a irte a comprarte a un muchacho? Pues por el motivo de que así es como educan, que es el poder hace esto. Entonces las mujeres poderosas repiten esos esquemas para poder demostrar su poder. Y es importante porque evidentemente no es una cuestión sexual, porque a todo el mundo lo que nos gusta, yo creo, que a otra persona también la traigamos, ¿sabes? Que no estáis forzada, porque, no sé, porque incluso por tu autoestima, a no ser que tú lo que estés buscando es otra cosa. Y en este caso sí se demuestra que están buscando otra cosa. Por eso también hay un aumento de la prostitución masculina, porque hay un aumento también de las mujeres de la alta burguesía que ahora tienen una representatividad. Lo que demuestra otra vez que esto es un asunto de clase. Y bueno, y yo hablaría más, pero prefiero, porque me parece más interesante, abrir un poco el debate y vamos sacando, perfilando temas. ¿Qué os parece? Pues no, por favor. Sí, bueno, sobre todo con el tema de, el sindicato de prostitutas y, Cataluña fue, ¿no? Bueno, hay varios, hay otros en Asturias. Sí. Bueno, pues con colectivos así, al final se entra un poco en contradicción, porque al mismo tiempo quieres, no sé cómo se podría abordar ese tema, porque evidentemente caes en la contradicción de estar defendiendo unos derechos, digamos, o intentar llevar a cabo una solidaridad que sabes que realmente el eje de la situación es, contradictoria con lo que piensas, y puedes estar hasta garantizando esa opresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaría ese tema? A ver, es que en concreto los sindicatos estos que han salido, tanto el de Cataluña como otro que también surgió en Asturias, están vinculados a empresas, y además está demostrado que están vinculados a la industria del sexo, o sea, a empresas de pornografía y demás. Entonces, no son exactamente sindicatos de clase ni de trabajadores, eso para empezar. Pero después, además, que el tema de la solidaridad que podemos tener, por ejemplo, con las prostitutas cuando son perseguidas, que yo creo que es humano y que es lógico y que hay que tenerlo, es que en realidad no tiene nada que ver con esto, porque la aplicación de las políticas que se aplican para ir en contra de las prostitutas por ejercer en la calle son las mismas que se hacen con los manteros, son leyes municipales que con respecto a la venta ambulante o la venta callejera. Es decir, aunque hubiera una legalización, esas prostitutas seguirían siendo igual de perseguidas. Aunque existiera un sindicato, esas prostitutas que están en la legalidad por el hecho en sí de que están en medio de la calle, que no tienen ningún dueño, o sea, perdón por la palabra, pero es verdad que es dueño, o sea, que no tienen ningún patrón, esas prostitutas van a seguir igual de desprotegidas. En Alemania o en Holanda,
esas prostitutas también son perseguidas. O sea, tú tienes que estar dentro de un burdel o dentro de un piso, que también se hacen por piso. Entonces no cambiaría nada. Entonces esto también es una de las grandes mentiras, como en plan de no, es por proteger a las más vulnerables. No, las más vulnerables van a seguir igual de desprotegidas porque el problema que tienen es mayor. Porque en realidad no las persiguen por prostitutas, las persiguen por pobres. Entonces eso va a seguir pasando. Y además que son leyes municipales, que da igual que como sea la ley, o sea, una ley que proteja la prostitución no va a cambiar esa ley municipal sobre venta ambulante, que eso ya lo deciden los ayuntamientos. Aunque en Cataluña, Ada Colau sí que hizo que no se persiguiera a las prostitutas, porque pueden hacerlo. Ayer hablábamos de Madrid con los manteros, o sea, pueden hacerlo perfectamente. Eso, o sea, se puede, o sea, se pueden, si un ayuntamiento decide que no perseguir a estas mujeres, puede hacerlo, tiene sus mecanismos, pero claro, eso depende ya de cada ayuntamiento, porque son leyes municipales, son leyes por las vías públicas y tal, o sea, que no afecta. Y sí es importante, o sea, y gracias también por la pregunta, porque es verdad que es uno de los problemas. De hecho hay a ver si lo encuentro, lo traía aquí. En la entrevista de Lenin con Clara Zetkin, o sea, que le hizo Clara Zetkin a Lenin hablaba, es un poquito largo, no sé si leerlo, bueno, Lenin, os lo voy a leer, es un poquito largo, pero bueno. Le decía Lenin a Clara: acerca de esto he oído contar cosas muy curiosas, algunos camaradas rusos y alemanes. Voy a decirle a usted una. Me han contado, por ejemplo, que una comunista muy inteligente de Hamburgo edita un periódico para las prostitutas y quiere organizar a estas en la lucha revolucionaria. Rosa sentía y obraba humanamente como comunista cuando en un artículo salió en defensa de unas prostitutas a quienes no sé qué transgresión cometida contra las ordenanzas de la policía por las que se rige el ejercicio de su triste profesión había llevado a la cárcel. Estos seres son víctimas de la sociedad burguesa, dignas de lástima por dos conceptos. Son víctimas de su maldito régimen de propiedad y son además víctimas de su maldita hipocresía moral. Esto es evidente y solo un hombre safio y miope podría no verlo. Pero una cosa es comprender esto y otra es muy distinta a querer organizar a las prostitutas gremialmente como una tropa revolucionaria aparte. Bien, lo que quiere decir Lenin con esto es más largo, pero después ya... Bueno, lo que quiere decir Lenin con esto es básicamente que evidentemente si tú tienes una ideología de transformación social, te va a dar lástima ese tipo de situaciones y es lógico, te va a generar sentimiento de solidaridad, pero por lo que hay que trabajar es por integrar a esas mujeres a que dejen de ser objetos para que sean sujetos sociales, o sea, reintegrarles su dignidad. Que eso no es fácil, porque como hemos dicho, hay unas condiciones materiales, no podemos darle de comer a todo el mundo para que solucione el problema ahora mismo, no tenemos esa posibilidad. También hay unos condicionamientos, como hemos dicho, también de ideología social, es muy difícil que sacarnos de determinados esquemas, pero es por donde hay que trabajar, porque además, incluso si atendiendo un por si acaso, a un día haremos una revolución y todo se solucionará, es mejor que vayamos trabajando para que cuando hagamos esa revolución sea más fácil solucionar las cosas, no empeorar la situación para, yo sé, es como ponernos trabas, ¿no? Para que cada vez sea más difícil poder cambiar, porque yo creo que todos queremos transformar esta sociedad, incluso la gente menos concienciada, porque las injusticias son obvias, ¿no? Y son cotidianas y todo el mundo sabe que no vivimos en un mundo justo. Pero lo suyo sería que lo que pudiéramos empezar a trabajarlo ya y no ponernos trabas. Y elevar la prostitución a un sentido místico, que también a veces pasa, en plan, que, por ejemplo, la película, que a mí me gustaba mucho en su momento, pero la película de princesas y este tipo de cosas, en realidad lo que generan es la idea de que es una cosa como muy digna y no... Que bueno, aunque yo en esa película también tendría el tema de que una es inmigrante y la otra no está muy bien, o sea, a nivel psicológico, así que bueno. Pero esto por un lado, y por otra parte, bueno, también están otras películas tipo Pretty Woman, que eso ya es tremendo, porque de Pretty Woman a mí me gustaría saber si la película, si hubieran hecho una segunda parte, cómo fue la primera discusión de ellos como pareja, porque estoy convencida de que el tema de que ella era prostituta y de que él era un putero va a salir, o sea, estoy convencida. Pero bueno, este tipo de cosas que mitifican son en realidad negativas, o sea, por una parte es entendible la solidaridad, pero por otra parte no estamos ayudando a nadie, o sea, sí. Entonces lo que hay que tener es un poquito más de conciencia, de decir, esto no está bien, esto no es una cosa que nos beneficie, ni que beneficie a nadie, ni que le genere dignidad. Entonces es importante romper con esto, y también es importante romper con, o sea, aparte de con la mitificación,
de la prostitución, romper también con la, ¿cómo decirlo?, con la es que no es la palabra, no es persecución, con esta especie de lucha como de sexo, de que los hombres son puteros, las mujeres son putas, ¿no? Porque en realidad esto es reforzar este discurso. Yo creo que tenemos que trabajar para decir, mira, esto es una ideología social que nos afecta a todos y tenemos que trabajarla en conjunto para ir erradicándola. Yo creo de hecho que hoy en día muchos hombres son más conscientes y también muchas mujeres, pero por eso, para poder trabajarlo hay que trabajarlo en conjunto y no generar nunca una confrontación al respecto, porque en realidad no son las leyes de los hombres las que han hecho esto, sino las leyes de esos estados que están hechos con una construcción de clases y que lo que persiguen es lo que hemos estado hablando. O sea, lo que persiguen es tener un control sobre la reproducción, lo que persiguen es aumentar sus negocios y eso es lo que están haciendo. Y nosotros en realidad somos peones todos, ¿sabes? Peones para esta función. Y además necesitan esa autorrepresión, digamos, de clase, de hombres y mujeres, igual que nos pasa con los inmigrantes. O sea, hacer esa autorrepresión le viene muy bien. Entonces creo que es fundamental también para abordar esta cuestión dejar a un lado, aunque nos cueste, esas divisiones sexuales e intentar trabajarlas conjuntamente, porque tenemos que cambiar todos y todas para que esto pueda solucionarse. Bueno, que me he enrollado un poco. Por favor. Bueno, ¿algún chico quiere comentar algo? ¿No? No, venga. Bueno, tengo otra pregunta. Venga, adelante. Cógete la silla, ponta aquí. Al final a mí, sobre todo, bueno, yo también supongo que como todas muchas veces hemos tenido nuestros ciclos de soy pro prostitución, ahora ya no, ahora lo veo fatal, ahora cómo he llegado a este punto y un poco, sobre todo contra el argumento de que en todos los trabajos vendes tu fuerza de trabajo y que al final el tema de la prostitución esté mal visto por un tema más de moralidad. ¿Cómo abordas ese debate? Bueno, a ver, eso también es de lo que estábamos hablando, de lo de cómo entendemos la sexualidad. O sea, si tú entiendes la sexualidad como una cuestión de deseo, en realidad la sexualidad el sexo no es ningún producto, o sea, el sexo es una actividad. O sea, entonces, además una actividad relacionada con la intimidad y es como si tú vendieras el amor no se vende, o sea, son cosas que no puedes vender. Entonces yo lo veo así de fácil, o sea, tú cuando vendes tu fuerza de trabajo, tú lo que estás es creando algo, estás creando un objeto, o sea, y aquí no estás creando nada, o sea, eso no se crea, o sea, eso es una cuestión que sale o no sale. Por eso hay que trabajar también la sexualidad, que es cierto que entendemos muy mal la sexualidad por todo esto, o sea, que tenemos, no sé, yo estoy convencida de que si cuando hagamos el hombre nuevo y la mujer nueva también tendremos muchísimo mejor sexo, o sea, seguro. Pero es verdad, o sea, simplemente no tiene nada que ver, no es una cuestión de fuerza de trabajo, es otro tipo de experiencia. Sí. Ver también por qué se ha convertido eso otra vez en una mercancía. O sea, no puede ser una mercancía, una vivencia humana, o sea, es una cosa absurda. O sea, cuando estás con tus amigos y te lo estás pasando bien, eso no puedes comprar, o sea, es que es absurdo. Puedes comprarte amigos para que disimulen que son tus amigos, bastante triste, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, entonces, sí. Por favor, venga los demás. Yo sí que lo voy a ver. Ay, bien. No, a mí me llama la atención, no lo sé, mira, yo soy el más viejo de aquí, está claro. Yo me acuerdo que bajábamos algunos viernes ya cuando teníamos 17, 18 años, bajábamos y íbamos a las Cortes, ¿no? De chufla y tal, no sé qué, porque aparte había muchos espectáculos del gato negro y cosas así, colorines, y era un poco farándula, pero bueno, había este tipo de vídeos, cosas así. Y me acuerdo que se ponía, lógicamente no había dinero, yo iba de un barrio y se ponía un escote y empezó a ponerse de moda porque de ese escote pues a alguien le tocaba, se hacía una porra, a alguien le tocaba y elegía una prostituta y un día me tocó a mí. Yo dije que no iba por lo que fuera, vale, pues por mis rollos morales, por lo que sea, ¿no? Y tuve un montón de amigos implorándome que les pasara en casa. Luego también otra vez me acuerdo que
yendo a estas manifestaciones anuales que se hacían en Bilbao y tal, no sé qué, un amigo de mi edad, me dijo hace un tiempo que la cuadrilla de sus amigos eran rojos, o sea, ese día la manifestación iba a los hombres por un lado y las mujeres por otro, ¿no? Cuando llegaban a General Concha se metían a la derecha y no acababa la manifestación, o sea, se iban de eso. Entonces, lógicamente quiero decir, y era gente pues más o menos rojilla y tal. Yo, pues más que nada que, pues yo siempre he pensado, antes pensaba, ¿no? Bueno, cuando los fachas o los de derecha se vayan muriendo, esto va a cambiar y tal. Yo veo que no cambia. Entonces, no sé si ahora a nivel de la juventud, por ejemplo, ese tipo de consumo, el consumo de prostitución, si está arraigado. Claro, yo lo veo aquí, pero esas cosas generalmente no se cuentan, más que en petit comité para decir que lo has hecho, ¿no? Pero no lo sé. No sé si ahí se ha evolucionado. En realidad yo creo que no mucho, o sea, el problema es que ahora encima se legitima, o sea, es que cierto discurso es legitimador, parece que es algo incluso de izquierda, en plan de le estás o sea, y es muy grave desde una perspectiva, que es en plan le estás ayudando, porque como son pobres, bueno, pues sí le ayudas, ¿no? No le das un dinero y ya por lo menos como esta noche. Eso es una perspectiva completamente terrible, pero también yo creo que esto también viene de la propia deriva de la izquierda en general, la izquierda en un sentido muy amplio, en general en el mundo, ¿no? Que tiene completamente perdidos los valores. Y también, por ejemplo, eso, confundimos puritanismo y ética. O sea, en plan de si yo aspiro a transformar la sociedad, es porque yo aspiro a que haya un mundo donde seamos todos iguales. Yo no considero que si yo puedo comprarte a ti, o sea, si eso está naturalizado, que yo te puedo comprar a ti, es muy difícil que tú y yo nos podamos sentir iguales. O sea, evidentemente ahí se produce una jerarquización. Y entonces es una cuestión de ética, no de puritanismo. Entonces, sería lo lógico que una persona con conciencia no cayera en esas trampas. Pero es que actualmente el discurso que nos están llegando, incluso desde sectores como de izquierda, es otro. Es el de, no, es que si no eres un puritano rancio, no sé qué, que además es ridículo, porque el puritanismo queda entre cero o nada hoy en día, o sea, que es absurdo. Entonces, lo más normal hoy en día es que salga la gente desnuda y que ya ni escandalice. O sea, porque de hecho hay un tema que es en plan en la transición una teta pues podría ser algo muy pero hoy en día no es nada, ¿no? Entonces, ese caer, que lo que pasa que eres puritano es una trampa. Y también caer en lo de puritanismo y no ética también es otra trampa. Y la más importante, pensar que si tú quieres transformar el estado actual de las cosas, tú no tienes unos valores, sí los tienes, por lo tanto tú sí tienes una ética. O sea, tú sí tienes unos principios y sí tienes unas obligaciones para con esos principios, bueno, no sin comillas, tienes unas obligaciones para con esos principios. Entonces, creo que hay el problema que yo no tengo tan claro es que la cosa haya cambiado. Lo que pasa es que sí que creo que se ha autojustificado de otra manera. Y eso sí es muy grave. Porque ahora se vende como si fuera algo moderno, como si fuese algo progresista, y no lo es. O sea, y anteriormente pues no lo era y lo sabíamos, por lo menos, que eso ni era progresista ni era nada, ¿no? Y después también la situación de marginalidad, ¿no?, que genera eso. O sea, las mujeres que digo, me he acordado con todo esto, las mujeres que entran en la prostitución es muy difícil que salgan de ahí, y sobre todo que salgan de ahí sin ningún tipo de problema, porque eso después es drogadicción, es aislamiento social, o sea, se genera otro drama, se genera otro drama. Entonces, desde una perspectiva social, que lo que tenemos que ver cómo abordar para solucionar el drama, no pensar que puedo sacar yo de esto, que parece que es un poco al final lo que están haciendo. Y desde los partidos políticos con mayor representatividad dentro de la izquierda en general, pues la mayoría son súper ambiguos con estos temas, cuando no son directamente que te defienden con otros motivos el mismo argumento que Ciudadanos. Que Ciudadanos, bueno, al menos son liberales, ellos están defendiendo lógicamente su mercado, ¿sabes? No, pero está pasando lo mismo. O sea, yo no sé aquí, no sé exactamente cuál es la postura que hay dentro de los partidos de izquierda, pero en general, y ni siquiera solamente en el Estado español, sino en general, las posturas son bastante lamentables, porque es una pérdida de eso, de decir, es que tenemos unos valores, tenemos una ética. Ya no eso no, porque si tienes ética eres puritano, o sea, es una confusión, no sé. Ya que hay hombres más jóvenes, ¿ha cambiado un poco la situación al respecto?
O sea, dentro de vuestros círculos más... Estoy un poco en medio igual. Aquí la verdad es que por aquí siempre he oído de gente que ve tal, pero en mi cuadrilla no he conocido a ninguno que lo haya hecho, por lo menos. Sí estuve un tiempo viviendo en Valencia y ahí amigos de Valencia conocidos algunos, y una vez estábamos por ahí, nos dijo, vamos al cisne y tal. Otro galito. Nos fuimos en coche, de repente nos salimos de la ciudad, empezaron a venir con muchas luces y dices, un mérito un poco especial. Sí. Y claro, para cantar yo me quedé mirando pero es que no es un puto. Y mira, sí, claro, vamos a ir. Tenemos novia todos aquí, o sea... No entendía nada, no, pero bueno, es que tal, pues ahí al lado a mi novia otras, no sé, como... Claro, esto hace 10 años o así, pero no sé, se la cambiado o no sé. Oye, pero interesante lo de a ella le hago unas cosas y a mi novia otras, ¿sabes? En plan de las dos mujeres otra vez, ¿sabes? Es lo que tú decías antes precisamente de la mujer para tener hijos y pues la otra. Y a mí me chocó bastante. Y luego también es verdad que aquí, bueno, supongo que será por lo que tú comentabas de temas de políticas municipales y demás, pero en Valencia tú aparcabas el coche y ibas a poner la hora, la otra aquí, y cuando volvías tenías 4 papelitos de propaganda de club. ¿Dónde estaba el tío? O sea, aquí igual no tanto, igual es que se comenta menos, o sea, porque no creo que no pase, porque al final los números son los que son, hay puticlubs por aquí por todas partes también. Y pasar sí creo que sigue pasando igual, vamos. Y luego también está el tema de que creo que la pornografía está ayudando mucho a blanquear el tema de la prostitución. No sé por qué me está al respecto. Bueno, es que a ver, con la pornografía el tema es que también es una industria. O sea, y es una industria que además reproduce cuáles son los valores de esa industria. Entonces, por un lado, es cierto que siempre han existido pues recreaciones pictóricas eróticas o incluso literarias, o sea que por la parte, otra vez para no caer en lo del puritanismo, por la parte de hacer recreaciones sobre la sexualidad, pues bueno, eso no, el problema son los valores que transmite. Si se hace un recorrido, por ejemplo, sobre el porno en los años 20, que cuando se introduce aquí, que lo introduce Alfonso XIII, que a mí eso me parece una cosa maravillosa en el sentido de los Borbones siempre con sus cosas, el tema que cuando se introduce el porno de esa época, también los metrajes eran más cortos, entonces eran mucho más bestias en muchos sentidos, pero las mujeres, a mí es una cosa que me llama la atención, las mujeres son súper activas, claro, porque es el morbo que daba en esa época, porque las mujeres eran más paraditas. Y en cambio actualmente lo que ocurre es todo lo contrario, las mujeres son súper pasivas, o sea, es una situación de violencia extrema donde la mujer es un objeto, que también es significativo, sobre todo para saber cómo pensamos ahora mismo, qué es lo que nos pone. Y ahora se habla también muchas veces de eso, que si el porno feminista, que si no sé qué. A ver, yo he visto alguna película de eso y sinceramente me pareció un documental, es decir, no me puso, o sea, no sé. ¿Por qué? Porque es verdad, yo también, o sea, mi sexualidad también está construida en este mundo, o sea, yo no tengo otra, ¿no? Entonces creo que lo importante con el porno yo creo que es más una consecuencia que una causa, o sea, no es que el porno esté causando esta mentalidad, sino que evidentemente está reproduciendo cuál es la mentalidad. Y si vemos lo que reproduce, no podemos decir que estemos mejor que hace unos años. O sea, lo que podemos decir más bien es lo contrario. Pues cuando yo justo estoy escribiendo una cosa y tal, y pues meto el tema del porno y eso, y por curiosidad dije, voy a meter en esto de a ver qué es lo que se emprenden los más vistos y tal. No sé, en la lista que aparece en la página, súper loca, pero en los 20 primeros, como 15, eran en plan de padre con su hija, abuelo con su nieta, madre e hija con no sé quién era, pero hostias. En eso también están, bueno, es que ahora están con lo de la pedofilia muy... Igual que con el hentai japonés, que son burradas, en plan, yo qué sé, con el monstruo de 7 cabezas con niñas de 7 años, o sea, y la gente se cree que porque son dibujitos, o sea, porque no son personas, pues eso no te afecta. Joder, eso es una movida. Y Japón es una sociedad que está bastante loca, o sea, que quiero decir que también, pero en general... No, pero en Japón, de hecho, hay un dato también interesante que decía, salió hace poco, que había bajado la natalidad porque la gente no tenía relaciones sexuales porque preferían ver porno. O sea,
una puta locura, o sea, perdón, o sea, es una locura. Estoy pensando que al final crea tales expectativas el porno que cuando lo practican, pues claro, es como, claro, en una peli porno pues está, dale que te pego 40 minutos. Entonces claro, ponen, y ve lo que esto, pero esto no es lo que yo pensaba, entonces pues... No, sí, claro, está generando una expectativa, claro. Pero por eso es que es importante ver la construcción que tenemos de nuestra sexualidad y ojalá la podamos cambiar. Y yo creo que sobre todo rompiendo con discursos que hay predominantes hasta dentro de la izquierda. O sea, y dejarnos ya de tontería de puritanismo, porque ¿qué puritanismo hay hoy? O sea, soy delegado de la vida, tuve con el tema de la prostitución, así que no vayas por ahí. No sé. No, sacaron un comunicado a raíz del sindicato, otras y demás, también en apoyo y demás, pero es una vez que son proxenetas los que lo han montado, joder, o sea, informalos. Claro, primero los sindicatos no hay que apoyar. Sí, además eso es absurdo, hay sindicatos de la droga, sindicatos de la mafia, ¿sabes? Sindicatos hay de todo, ¿sabes? No. Sí, pero vamos, eso pasa en todos lados, o sea, yo vengo de Andalucía, en Andalucía yo creo que todos los colectivos apoyaron eso, ¿sabes? Que, digo los de izquierda, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo se ha declarado coleccionista justo antes de las generales? No, después, o sea, espérate, después dijeron que solamente había sido el círculo de no sé qué, que lo están debatiendo, a ver, Podemos, ¿sabes? Ellos lo están debatiendo todo, ¿sabes? O sea, que no, o sea, que sí que no, que sí que no. Sí, como antes. Entonces eso, yo creo que lo más importante es tener en cuenta eso, que nos están creando dos mujeres y que en realidad esto es una cuestión de clase y que hay que enfrentarlo desde una perspectiva de clase y dejarnos ya de caer es que son cosas muy desmontables. Lo que pasa es que como nos lo han repetido tantas veces, pues eso no se convierte en verdad. No se trata de puritanismo, al revés, lo que estamos defendiendo es tener una sexualidad más sana, o sea, estamos defendiendo lo contrario al puritanismo, ¿no? O sea, que bueno. Esto es muchísimo más interesante, estar así, en plan... Es que en ese sentido la digamos evolución que ha habido desde que lo que habías dicho, Carlos, y tal, yo creo que el tema de la prostitución puede ser un reflejo, pero por lo que yo he vivido, sí que se está dando pues ese discurso de la liberación sexual y incluso en nuestros ámbitos, por mucho que no sea un consumo con trueque mercantil como tal, sí que yo creo que se está dando un cambio de paradigma y sobre todo desde sectores de la izquierda y desde el feminismo de liberación sexual, y al final se acaba en una situación de consumo de cuerpos y que en ese sentido tampoco me parece tan alejado de lo que es la falta de deseo siquiera, es, no sé, un poco... De consumo de cuerpos y de almas, o sea, porque sí. Yo, por ejemplo, y a lo mejor aquí me meto un poco de, no sé, el tema este que está ahora tan así en auge del poliamor y todo esto, eso en realidad es generar también una especie de mercado de sentimientos en un mundo donde cada vez está todo más individualizado, o sea, donde además estamos en situaciones que generan muchísima inseguridad. O sea, hay que ser súper seguro de uno mismo para poder compartir a alguien con 5 personas más. O sea, en realidad hay que tener muchísima seguridad y no la tenemos. Entonces lo que genera eso en realidad es una competición por emociones. O sea, un caos en realidad, porque lo que necesitamos es sentirnos fuertes. Entonces, por eso también antes he dicho lo del matrimonio monógamo o polígamo, que en verdad da igual. O sea, si el tipo de relación es una relación abusiva, me da igual que sea con 1 que sea con 15. O sea, incluso con 15 es más destructivo, ¿no? O sea, que no... El problema es cambiar esos parámetros. Es que es eso, o sea, esta cuestión afecta a cómo se ha construido la mujer, a cómo se ha construido los hombres, a cómo se han construido nuestras relaciones. Y por eso es importante, por eso decía lo de que hay que trabajarlo en conjunto y sobre todo rompiendo con cómo nos han enseñado a querer, cómo nos han enseñado a tener nuestra sexualidad, incluso cómo nos enseñan a entender hasta la maternidad, porque o sea, la maternidad esa también mitificada de la madre, de no sé qué, también es responsable un poco de todo esto, porque lo más bonito que puede hacer una mujer es tener un niño, entonces bueno, y más bonito aún tener niños solidarios, ¿sabes? O sea, eso ya, que eso también me encanta, lo de cuando dicen con los vientres de alquiler que si una mujer quiere altruistamente, bueno, altruistamente se puede, o sea, tú tienes un niño pero lo das en adopción, pero aquí es muy importante también una cuestión, actualmente a nivel legal
si tú no haces el proceso de darlo en adopción y de que haya un juzgado de familia que determine si se están velando por los derechos de ese niño, tú no puedes, o sea, si tú entregas al niño simplemente, tú lo estás abandonando y tú te metes en un problema. O sea, en realidad la protección es para el niño. O sea, que le quitan la protección, si se regularizara todo esto, sería al niño. O sea, estamos hablando de los seres más vulnerables, porque son no sé, los bebés no se pueden defender solos. Entonces, es importante ver cómo hay una trampa ahí, ¿no? En plan de, si yo quiero hacerlo altruistamente, que bueno, puedes hacerlo, pero sigue unos pasos que garanticen lo del niño. Y en cambio eso no quieren, no quieren eso. Pues bueno. Pero vamos, yo creo que gracias a eso no lo han cambiado todavía, porque el Estado le interesa poder controlar, digamos, a la familia a través de su custodia de los niños. Entonces hay que entrar en contradicción y creo que gracias a eso no han cambiado la legislación. Aún así, estaban saliendo en el telediario de Antena 3, que es el telediario de los vientres de alquiler por excelencia, estaban saliendo que si los padres que han ido a comprarse niños otra vez a la Ucrania nazi, bueno, pues que pobrecitos que no pueden entrar con los niños. Y es como en plan de, vamos a ver, si yo me voy a comprar otro ser humano en otro sitio, ponte que no es un bebé, ponte que es una persona adulta y pretendo entrar, es que me detienen directamente, ¿sabes? Entonces, o sea, y en este caso es el drama, ¿qué drama? ¿Sabes? Pues no sé. Y hemos llegado al momento en el que parece que eso no pasa nada. Aunque he escuchado menos defensa de los vientres de alquiler dentro de la izquierda. Eso por lo menos lo he escuchado menos. Lo he escuchado menos. O sea, no estoy diciendo... Pero en realidad, sobre todo, la idea que tenía con lo de las charlas, de lo de las dos mujeres y todo esto, era intentar explicar que en realidad es el mismo debate. O sea, es los roles asociados, que son los roles que en realidad se puede extraer algo. Son los roles de la explotación. No son otro tipo de roles. Y lo demás, pues consecuencias. El porno mismo, consecuencias. O sea, eso son ya consecuencias. Entonces creo que eso es lo más importante, es tener en cuenta eso, que son los dos elementos históricos de la explotación. Por lo tanto, bueno, ¿alguien más? Aparte de Alanne. Yo quiero sí, hacer un comentario con lo que acabas de decir ahora, que los vientres de alquiler, que desde la izquierda no se defiende tanto. Puede ser también por una cuestión de clase, ¿no? Al final, ¿quién puede comprar un niño de vientre de alquiler? Pues en las clases pudientes. Y fíjate que es una cuestión de clase que en el colectivo homosexual el debate se está dando. Si hay un colectivo que está defendiendo la regularización de los vientres de alquiler, son los homosexuales ricos, ¿no? Fernando Tejero, toda esta gente. Y de hecho en Twitter hay un colectivo que dice que oponerse a la regulación de los vientres de alquiler es un acto homófobo. O sea, ya utilizando el rezo. Y esto demuestra eso, que es una cuestión de clase, ¿no? Porque al final solamente la gente rica puede comprar y es a la gente que le interesa que esto se regularice. Es curioso porque además la persecución a la homosexualidad históricamente coincide siempre con las épocas más represivas a nivel de control sobre la natalidad. Es decir, no se persigue a los homosexuales porque les den coraje, sino porque tienen relaciones personales y sexuales no productivas. O sea, ese es el problema que tenían histórico y además coincide. O sea, épocas que necesitan controlar la natalidad, épocas de mayor persecución. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que con la lucha en general, también, sobre todo además con la lucha en concreto del movimiento LGTB, ha tenido, están los libros, los artículos de Shanghai Lili, que se los recomiendo a todo el mundo, sobre el gay capitalismo y todo, cómo eso se lo ha cogido muy bien el sistema. Y dentro de las propias luchas de LGTB están enfrentados, cosa que demuestra otra vez la lucha de clases en realidad. Pero que teniendo en cuenta que ellos son perseguidos precisamente por todo esto, es de no entender o de que te importe muy poco eso, porque sabes que tú al pertenecer a la burguesía puedes conseguir superar todo eso, que también está pasando con las mujeres, que también está pasando cuando ponen a Obama de presidente. Es decir, te intentan romper los esquemas con individuos que en realidad no representan lo que significa la opresión histórica, porque la opresión histórica evidentemente va hacia las capas populares. Entonces cogen el individuo, cogen una idea de identidad más allá del hecho en sí de que hay unas cuestiones materiales que han llevado a esas persecuciones, incluida contra los homosexuales, que es precisamente por lo mismo. O sea, es que si no hubiera habido una sociedad que necesitaba crear un machismo, no hubiera nacido la homofobia. O sea, están íntimamente relacionados, pero...
Sí, está pasando eso, pues. Bueno, pero has dicho Fernando Tejero, está Miguel Bosé, está, ¿cómo se llama el otro? El Poveda, o sea, todos los gays ricos, sí. Y después también hay otra versión, que son las mujeres de Hollywood, que el que busca un vientre de alquiler para estropearse el tipito, que eso también está ahí. Pero estamos en las mismas, ¿sabes? No, o sea, es una cuestión de clase tan clara, tan descarada, en plan, yo me voy a dedicar a mi vida y tengo a alguien, pero las mujeres burguesas ya lo hacían, ¿eh? Tenían a sus amas de cría, llevan toda la vida, y las amas de cría era una cosa muy grave, porque las amas de cría eran mujeres que tenían sus hijos y que las señoras de la alta burguesía, anteriormente de la aristocracia, las contrataban para que dieran de comer a los suyos, y eso por supuesto iba en detrimento del otro bebé. O sea, el otro bebé era el que se quedaba sin alimentos por dar de comer al niño burgués, al niño burgués, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces en realidad es lo mismo, o sea, en plan de tú dejas de ser madre en ti misma y ahora vas a ser la madre de esta gente, ¿no? Es lo mismo, se ha evolucionado porque la ciencia avanza, que es una barbaridad, y ya está. Eso también pasa con el tema del cuidado, ¿no? Hoy en día nosotras, bueno, me meto en eso también, nos metemos a trabajar y los que se están ocupando de nuestros hijos son mujeres que están inmigrando aquí para poder conseguir dinero para luego poder mandarles a sus hijos, ¿no? O también no solo los hijos, también la gente de la tercera edad. Pues, constantemente. Claro, pero esto es lo mismo que lo de en Alemania, y el 95% son inmigrantes. Por eso es el tema de que hay que tener muy en cuenta en qué fase del capitalismo estamos. Estamos en una fase imperialista que siempre, es muy común que digan, siempre ha habido movimientos migratorios, sí, pero es que los actuales no son como los históricos. O sea, los actuales son completamente motivados por una circunstancia. Entonces, también por eso es muy importante, porque si no, no lo vemos, entender cómo funciona el mundo. También atacar por ahí, o sea, decir, no, o sea, estar en contra de esas guerras imperialistas que crean, estar en contra de esa explotación del capital en los países, de esa deslocalización productiva. O sea, hay que trabajar todo eso si queremos solucionar que eso no pase aquí, porque esto después pasa aquí. Pero esto no pasa aquí sin venir de la nada, esto viene de allí. Entonces, o enfocamos, o dejamos, o sea, o tenemos claro también que la lucha de clase ahora mismo se da desde esa perspectiva internacional, o no estamos entendiendo la situación, y entonces todo lo que hagamos va a hacer aguas para algún lado. O sea, como lo de Suecia. A mí lo de Suecia tenía buena intención, o sea, pero en realidad tampoco les ha salido bien. O sea, ¿por qué? Porque no hay esa perspectiva. En realidad aquí nada es ajeno a nada. Entonces eso. Cada guerra imperialista que haya va a reforzar esta situación, por ejemplo. Entonces hay que estar en contra de las guerras imperialistas si queremos erradicar esta situación, por ejemplo. Bueno, ¿alguien más o...? Por ejemplo, en el tema de los vientres de alquiler, yo me acuerdo que nos pusieron varios documentales en clase, como ver las dos caras de la moneda, que se veían en la India las franjas de mujeres, y luego pues en un país más civilizado en ese sentido, que se veía a una mujer que altruistamente pues cedía su vientre y tal, pero claro, recibe una recompensación económica, y se veía a la gente que cuando vimos el segundo documental como que decía, bueno, si es así, digamos, esa mujer quiere de verdad darle su hijo a esa familia, pero no estaba dando cuenta a la gente de que probablemente si no le dan ese dinero no lo iba a hacer. Y luego también se vio que si no recibían recompensa económica, que no se hacía casi en ningún país. Y esto nos cuesta mucho más entender ese tipo de venta de cuerpo en el tema de los vientres de alquiler que en la prostitución o en otras cosas. Claro, a mí con lo de los vientres de alquiler yo creo que es muy... que te da la razón, ha dicho, sí, es que tiene toda la razón. Que con los vientres de alquiler es verdad que es muy llamativa también las imágenes, es que lo de las granjas son muy fuertes, o sea, pero es verdad que con respecto a lo otro, en Estados Unidos, en Inglaterra, que ahí está la permitividad esta de lo de altruista y no sé qué, no sé cuánto, el porcentaje es nimio. O sea, para lo que ha servido la ley es para que se puedan traer a los niños de Ucrania, o sea, o de la India. Después también, por cierto, mira, es curioso, en Europa prefieren que sean de Ucrania y no de la India. O sea, que por un lado se supone que da igual porque es solamente un horno para ellos, pero por otra parte la prefieren blanca, ¿sabes? O sea, y en Estados Unidos, de hecho,
el conflicto está entre las negras y las latinas y prefieren a las latinas. O sea, porque son más parecidas a los blancos, que son los que la compran, al bebé. Pero por otra parte es que estamos hablando de eso, de que compran al bebé, es que tampoco tienes derecho a regalar un bebé. O sea, es que en realidad si lo piensas, cuando decimos altruistamente, tú no tienes derecho a regalar un ser humano. O sea, es que ya no es porque te lo compren, es que no tienes derecho a regalarlo, es un ser humano. O sea, los seres humanos tienen su dignidad, tienen sus derechos. No puedes tú regalarlo, o sea, no sé, ¿no? Entonces, esta otra vez, así regalado o comprado sigue siendo una mercancía. O sea, que el tema del altruismo, yo creo que hace aguas por todas partes, la verdad. No sé. Y bueno, de todas formas también que cuando, o sea, por mucho que no haya una recompensa económica detrás de eso, voy a utilizar un argumento biologicista, pero al final el cuerpo de una mujer no se prepara para tener al hijo, se prepara para ser madre, se liberan unas hormonas específicas para tener el vínculo y para que esa personita sobreviva en esta sociedad. Entonces no es algo tan frívolo como dar el bebé, y yo creo que ese es el principal eje que hay que abordar, más que haya una recompensa económica, que una mujer puede pensar que puede ser capaz de dar al bebé, pero realmente está predispuesta biológicamente para cuidarlo. Solo utilizo estos argumentos cuando son a favor de lo que voy a decir, pero... No, pero en realidad tienes toda la razón. O sea, yo no soy madre, pero conozco, claro, como todo el mundo conocemos gente que son madres. Y ella misma lo dicen, ¿no? Por ejemplo, el estrés que provocan los primeros meses de vida del niño, si el niño llora, les provoca una sensación como si lo vivieran por dentro. O sea, es un vínculo muy fuerte. Romper ese vínculo de una forma así tan fría es una barbaridad a nivel humano. Eso está claro. Otra vez podría decir, puritanas, pero no, o sea, otra vez ética, ¿sabes? En plan, no. Y habría que ver, yo creo que todavía es pronto para que haya muchos estudios al respecto, en qué situación psicológica se quedan esas mujeres. O sea, porque no creo que sea fácil. Y igual que lo pasa con lo de la prostitución, que de eso sí hay datos, o sea, que quedan destrozadas. Porque si tu intimidad estás todo el tiempo al servicio de otras personas, tú no desarrollas tu propia sexualidad, que es algo humano, pues es normal que te afecte. O sea, es que, no sé. Sí que bueno, el argumento biologicista le añado aquí yo datos psicologistas, a ver qué tal, ¿sabes? Y... Yo creo que es muy interesante plantear este debate desde el punto de vista de clase, pero creo que no hay que olvidar que hay un elemento de género también evidente, porque no sé cuántos hombres se dedican a la prostitución y cuántas mujeres consumen prostitución. Me parece que no se puede, que seguramente lo que falta es realmente plantear este debate y plantear esta lucha en términos de clase. Eso es lo que falta, por lo tanto es muy interesante, pero no hay que olvidar que tiene un componente de género para mí evidente, y incluso cuando hacemos intervenciones en debates hay un elemento de género claro, que yo no lo... No, sí, de hecho, o sea, por eso dije también lo de la evolución histórica de la mujer, porque también es de la construcción social, o sea, de la ideología social que tenemos, o sea, de cómo se ha construido mujer, cómo se ha construido hombre, cómo se ha construido las relaciones. O sea, ese es el componente evidentemente de género. Evidentemente la mayor parte de las mujeres que se prostituyen, en realidad, de alguna manera, incluso en algunos casos, no estoy hablando ya de los casos de trata ni de los casos, o sea, sino de las que se supone que es porque lo decide. Ahí donde está ese componente, sobre todo, porque es lo que estaba diciendo, o sea, nosotros también nos han educado históricamente en poder conseguir nuestros bienes materiales o en poder tener un ascenso social, unas garantías o una seguridad a través del vínculo con un hombre. Eso es un elemento muy importante, o sea, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa dependencia histórica que nos han enseñado a tener, aparte de que a vosotros os haya que enseñar a no aprovecharos de esa situación, claro. Yo más lo decía por ese lado, ¿no? Quiero decir, cuando Pero si a vosotros os educan a no aprovechar de esa situación, pero por el otro lado no se trabaja, el problema sigue estando, o sea, hay que trabajarlo por los dos lados. Sí. Entonces, era eso lo que quería decir, ¿sabes?
que por supuesto, que es una cuestión relacionada. Por eso también creo que lo importante es analizar desde la perspectiva de que es que esto es el patriarcado. O sea, el patriarcado en realidad no es otra cosa. El patriarcado es cómo después se desarrolla históricamente el control sobre la reproducción femenina, y eso después tiene un montón de consecuencias, pero es o sea, es una cuestión de propiedad sobre eso. Es lo que quería decir pero evidentemente eso genera una posición de las mujeres, es el origen de la opresión de las mujeres. O sea que bueno, pues entonces si ya nadie quiere decir más nada, pues yo por mí vamos acabando, porque sé que se puede desarrollar mucho más, pero en realidad creo que es más importante dejar claras las 4 ideas que ponernos aquí a divagar, aunque creo que esto más que una charla debería de ser también un principio de trabajo conjunto entre todos y todas, porque creo que se pueden hacer cosas interesantes que además van más allá del asunto concreto, porque este asunto concreto abre muchas contradicciones, abre muchas situaciones y encima nos lo están poniendo, digamos, nos lo están poniendo en la mesa con los planteamientos de legalización. Entonces creo que además por una cuestión de justicia tenemos también una cuestión de oportunidad de poder trabajar muchas cosas con ese debate sobre la mesa. Así que bueno, invito desde aquí a ir desarrollando y a que estemos en contacto y que para adelante. E insisto que muchísimas gracias a todos y a todas.